Cuando declaramos una variable, cuando utilizamos una variable, solemos utilizar esto: una asignación, y lo que en realidad esto hace es que dentro de la memoria de la computadora se reserva un espacio representado por este rectángulo. Ese espacio, a ese espacio se le da un nombre. Para el ejemplo sería n. Y cuando hacemos una asignación de este tipo, lo que estamos haciendo es que en ese espacio, en la memoria de la computadora, estamos colocando el valor. Es decir, que la variable n puede contener un valor, y solamente un valor. Si queremos colocar otro valor, el valor que había antes se destruye. Es decir, que si en algún otro momento hacemos algo como esto, entonces lo que pasa es que este valor ya deja de existir en ese espacio, y lo que existe es que en ese espacio de la memoria, ese espacio que se llama n, ahora colocamos el nuevo valor. Entonces esto ya no sirve, y esto es lo último que hemos asignado. El punto es que es solo un valor, pero a veces se necesita un dato más complejo, un arreglo de valores, es decir, mantener en una sola variable varios valores, algo que podemos representar como esto. A veces necesitamos algo como esto, de este tamaño o de cualquier otro tamaño, pero en este ejemplo estamos poniendo, vamos a utilizar una variable que tenga 1, 2, 3, 4 y 5 espacios. A esto se le conoce como arreglo, o también vector, y también es un tipo de datos. Podríamos llamarlo B, con B de vector, y cada uno de esos espacios de memoria puede contener información. Por ejemplo, acá podría haber un 3, acá un 4, acá un menos 2, acá 7, acá 1, cualquier valor. En este caso estamos trabajando con valores numéricos, pero a veces se necesita trabajar con otro tipo de datos. También podría haber palabras en cada una de estas posiciones, ¿no? Por lo pronto solamente vamos a manejar números, pero hay que saber que los vectores pueden contener diferentes tipos de datos. Ahora, si la variable b es capaz de contener, en este caso, 5 valores, ¿cómo accedemos a los valores individuales? Se accede a través de una notación tipo subíndice. Por ejemplo, cada una de estas posiciones tiene un valor, tiene un número que identifica la posición, tiene un índice. Es así que esta es la posición 0, la posición 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces, si yo quiero referirme a este valor, entonces ese valor es b sub 1. El nombre de la variable
y luego entre corchetes el 1, la posición, el índice. Este otro valor, por ejemplo, el 7 que está acá, es de el nombre de la variable, el nombre del arreglo, el nombre del vector, y como está en la posición 3, entonces es el elemento b sub 3. Este es el b sub 0, b sub 1, b sub 2, b sub 3 y b sub 4. Esto nos sirve para muchos problemas. Podemos resolver muchos problemas de forma más sencilla haciendo uso de vectores. Por ejemplo, si tuviéramos el caso en que tuviéramos que analizar, en que tuviéramos que hacer operaciones con varias notas, digamos que son 6 notas de algún curso, entonces tendríamos que, sin vectores, tendríamos que asignar de esta manera. Digamos que la primera nota era como acá, 3, la segunda nota, la tercera, bueno, que no sea negativo, sino que sea 8, la cuarta nota, digamos que ha sido 5, la quinta nota, y la última, que podría haber sido 6. Tendríamos que manejar esto, y para hacer algo sencillo como sacar el promedio, tendríamos que sumar A más B más C más D más E más F, y la suma esa dividido entre 6. Además, cada uno de estos elementos tendría que ser introducido en una instrucción. Por ejemplo, así. Si estos datos tuvieran que ser leídos, tendríamos que hacer un diagrama de flujo donde entre A, B, C, E y finalmente F. Y si hubiera otra cosa en que el promedio que tengamos que sacar es de 100 números, entonces no podemos hacer esto. Para eso es que utilizamos los vectores. Si esto tenemos que hacer con un vector, entonces resulta más sencillo, porque podríamos hacer esto. Primero indicar que nuestro vector va a tener 6 elementos. Luego podríamos utilizar ese símbolo que nos permite hacer iteraciones, el for, donde diríamos desde 0 hasta 6. Esto es porque este vector que tiene 5 elementos, solamente su índice llega hasta el 4 porque empieza en 0, pero son 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero el índice, si empieza en 0, entonces es 0, 1, 2, 3, 4, llega solamente hasta 4. De esta manera es que acá estamos indicando que la condición para que el bucle continúe es que i sea menor a 5, menor a 6. Así llegaría hasta el 5. Del 0 hasta el 5, entonces hay 6 elementos, que es la capacidad de este vector. Luego aumentamos i. Y como queremos leer los vectores de esta manera, entonces acá ya solamente colocaríamos un valor.
y le diríamos esto tiene que entrar al vector en su posición y ahí acaba. Esto es mejor que esto porque esto es flexible, mientras que si aquí no son 6 notas sino son 20, tendríamos que hacer 20 de estos, pero aquí no, acá solamente tendríamos que cambiar acá, aquí pondríamos 20 y aquí pondríamos 20 y sigue sirviendo. Los bucles nos sirven para manejar los vectores. Y con los vectores podemos manejar gran cantidad de datos con poco código, con diagramas de flujo sencillo. Esa es la principal funcionalidad de un vector.